¿qué tal? Soy Renata Bregaglio y soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Chipana Catalán, soy profesor de Derecho Civil. Yo voy a defender la reforma del Código Civil dada por el Decreto Legislativo 1384. Y para ello voy a plantear básicamente dos grandes argumentos. El primero es explicar cuál es el fundamento de esta reforma y el segundo tiene que ver con plantear algunas ideas acerca de por qué clasificar a las personas según su nivel de discernimiento no es una crítica válida a la reforma al Código. En relación con lo primero, entonces, ¿de dónde viene la reforma del Código Civil? Habría que decir que esta reforma se da en el marco del cumplimiento de las obligaciones de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, de la cual el Estado peruano es parte. Esta convención se da con el objetivo de hacerle frente a una serie de situaciones de discriminación estructural que las personas con discapacidad han venido atravesando históricamente. Una de esas situaciones de discriminación ha sido el negarle a las personas la posibilidad de realizar actos jurídicos por el hecho de pensar de manera diferente. Es por eso que el artículo 12 de la Convención de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas establece que debe reconocerse no solamente la personalidad jurídica, que es lo que tradicionalmente se ha denominado capacidad de goce, sino también la capacidad jurídica, que es lo que se conoce como la capacidad de ejercicio. Y para ello, también el artículo 12 establece la necesidad de adoptar medidas de apoyos y salvaguardias. Es importante tener presente que no se trata solamente de decir reconocimiento de capacidad jurídica, sino que es un sistema complejo e integral que debe articular reconocimiento de capacidad jurídica, institución del apoyo y las medidas de salvaguardia. ¿Por qué es que el artículo 12 plantea esta opción? ¿O por qué es que el artículo 12 establece que hay que reconocer capacidad jurídica a las personas con discapacidad, que por supuesto engloba a las personas con discapacidad mental? Porque lo que la convención hace es partir de la premisa de que la capacidad mental y la capacidad jurídica son diferentes. Es decir, el que una persona tenga un diagnóstico de esquizofrenia o tenga una situación de discapacidad intelectual como el síndrome Down, no debe servir para impedir que, por ejemplo, pueda casarse o que pueda disponer de su patrimonio. Por ejemplo, una persona con síndrome Down que trabaja y que cobra un sueldo, no tendría por qué verse privada de disponer de su salario para adquirir bienes. A esta posición de distinción entre la capacidad mental y la capacidad jurídica, tradicionalmente se le opone la crítica del discernimiento. Y con esto entro al segundo punto de mi argumentación. Se dice que existimos personas que discernimos y personas que no discernimos. A las personas que discernimos se nos permite materializar actos jurídicos y a quienes no pueden hacerlo y se designa a otra persona que lo haga en su nombre, que era la institución que teníamos antes en el Perú de la curatela. Clasificar a las personas según su nivel de discernimiento no es una crítica válida para esta distinción entre capacidad mental y capacidad jurídica. En primer lugar, porque estaríamos llegando a la conclusión de que habemos personas que podemos ejercitar derechos humanos y personas que no podemos. Es importante tener presente que la capacidad jurídica no es un derecho de configuración legal solamente, sino que la capacidad jurídica es el presupuesto para el ejercicio de una serie de actos que llevan a la materialización de derechos humanos, como por ejemplo el matrimonio, el ejercicio de patria potestad o el ejercicio del derecho de propiedad o libertad. Por lo tanto, decir que hay personas que no merecen tener capacidad jurídica significa decir que hay personas que tendrán derechos reconocidos en un papel, pero bajo ninguna perspectiva nunca podrán ejercerlos. Y allí hay una contradicción muy grande desde la teoría de derechos humanos de reconocer el carácter de ser humano a una persona y a la vez negarle la posibilidad de ejercitar sus derechos. Pero también es importante tener presente que la idea de discernimiento no es un concepto unívoco. El discernimiento, diría yo, ha servido en la historia de la humanidad para oprimir. Por ejemplo, para oprimir a colectivos vulnerables. Por ejemplo, a las mujeres que en el siglo XIX se rebelaban contra el machismo, se les rotula de histéricas. Y esa misma valoración de una psiquis disminuida de la mujer sirve, por ejemplo, para que durante muchos años el derecho civil tutele derechos diferenciados patrimoniales en el marco del matrimonio de las mujeres o para restringir el derecho al voto a las mujeres.
Algo similar podría decirse sin duda de las personas afrodescendientes o de las personas judías. Por lo tanto, no podemos llegar a la conclusión de que el discernimiento es una categoría predeterminada, una categoría clara y una categoría que establece límites precisos para que las personas podamos clasificarnos según nos corresponda o no ejercer derechos. En última instancia, y con esto cierro, lo que la Convención de Personas con Discapacidad está planteando es reivindicar el derecho de las personas con discapacidad a cometer errores. Esto porque no todas las decisiones que tomamos los seres humanos son absolutamente racionales e infalibles. Yo me pregunto entonces, ¿por qué es que dos personas con discapacidad intelectual que están enamoradas no podrían casarse, pero dos personas que deciden casarse por una pura conveniencia económica sí podrían hacerlo? Muchas gracias. Yo voy a defender la posición contraria y no puedo estar más de acuerdo en todo lo que la profesora Renata menciona, porque es verdad. Nosotros estamos en un momento histórico en que se están obteniendo muchos derechos que siempre se han debido reconocer como tales, pero lo que ocurre es que todo ese conjunto de principios y todas esas ideas y esas finalidades muy bien planteadas que tienen un sustento que yo comparto y respeto, no se han establecido de manera muy clara en este código, el Código Civil. Entonces, acá el plano de análisis está por determinar si en el mundo de las ideas y lo abstracto la cosa puede funcionar y si en el mundo de lo concreto, que es el Código Civil y el día a día, nosotros podemos estar y tenemos normas que efectivamente puedan, primero, reconocer de manera válida esos derechos y segundo, tener claridad en torno a cómo estos derechos reconocidos en este código se pueden ejercitar de manera concreta y sin vulnerar derechos de nadie. Eh, yo diría más bien que en vez de opresión, lo que siempre se ha querido en el derecho civil es salvaguardar y tutelar derechos de personas que por sus propias condiciones evidentemente no están en la misma situación jurídica en la que una persona con pleno discernimiento puede estar. Me imagino el caso muy concreto en el que una persona con pleno discernimiento le hace firmar un reconocimiento de una deuda a una persona que no tiene discernimiento. El Código Civil actual ahora ya no regula la figura del discernimiento. Y lo que pasa es que ya al no existir esa piedra de toque que determinaba estar entre un supuesto de capacidad de ejercicio plena y capacidad de ejercicio restringida, vamos a entrar a un supuesto en donde todo el mundo va a poder hacer lo que quiera y el discernimiento como elemento de voluntad ya no va a existir. Entonces, los principios son válidos, sin embargo, las normas no son, digamos, adecuadas. Y acá hay muchos ejemplos. Por ejemplo, se habla mucho del tema de la curatela. Y cuando uno revisa el Código Civil en el artículo 659b, se da cuenta de que hace referencia a este artículo a la figura del apoyo y me habla de un apoyo con representación. Entonces yo me pregunto, ¿el apoyo con representación no vendría a ser lo mismo que un curador? ¿Por qué vamos a cambiar toda la temática y toda la regulación perfectible, evidentemente, de la figura de una curatela para meter otra figura creada nueva y en el sistema, digamos, peruano, porque no tengo conocimiento de que esto existe en otra legislación, para poder dar los mismos efectos a un sujeto de derecho y lo que se quiere con la convención, que es efectivamente que la persona con discapacidad manifieste voluntad? Cuando me pones una norma y una figura como el apoyo con representación, en verdad estás contradiciendo la finalidad que tú estás buscando. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad civil. Siempre yo he dicho que los planos de análisis deben ser distintos cuando uno hace referencia a la capacidad jurídica y a la discapacidad. Yo creo que son planos que van por líneas distintas. Es evidente que en ciertos momentos y ocasiones van a encontrar puntos de conexión. Una persona en silla de ruedas es una persona con discapacidad, pero de ninguna forma yo podría decir que es una persona que no tiene plena capacidad de ejercicio. Sin embargo, una persona con síndrome de Down grave, que no tiene discernimiento, que no tiene sentido de lo que está ocurriendo en su realidad, deberíamos dejar en absoluta libertad, por un lado, para que haga lo que quiera hacer sin conocimiento de causa, pero por otro lado, para que entre en un supuesto en donde evidentemente podría surgir una serie de abusos. Ahí podría decirse que estoy tomando una posición paternalista y digamos que en esta etapa histórica no tiene ningún sentido, pero yo creo que el Estado, a través de determinadas instituciones, debe cautelar intereses de un grupo, más aún si se trata de un grupo vulnerable, un grupo minoritario. Siento en el fondo que
si bien es cierto, es una idea principal en todo este debate que se quiere otorgar pleno ejercicio de las libertades y que las personas con discapacidad se reinserten socialmente en el mundo en el que vivimos, me parece que la forma en que el código se ha modificado no responde y no refleja esa realidad. Eh, Además, los problemas que ha traído la modificación del Código Civil son innumerables. Siempre que yo viajo y siempre que hablo con muchas personas sobre este tema, siempre tienen dudas, pasando por notarios, pasando por jueces, pasando por académicos, civilistas que aplican esto, abogados que están litigando, que están en el día a día, que ven la realidad, cómo es que esta modificación, en vez de ayudar, de repente está entorpeciendo muchas cosas y lo peor aún, que para mí es lo peor, se deja en total desprotección a un grupo de personas que no tienen discernimiento. Ni siquiera hablo yo ya de un discernimiento disminuido, sino voy a irme al extremo, porque el código así lo establece ahora, de sujetos de derecho que no tengan ningún discernimiento. Entonces la pregunta de fondo, que yo siempre lo llevo por un sentido lógico, es, ¿una persona sin discernimiento podría o debería permitírsele que firme, que asuma deudas, que firme los actos jurídicos, que desee, entre comillas, firmar, porque acá ya no vamos a hablar de deseo porque no hay discernimiento, entonces simplemente vamos a entrar en otras circunstancias, en otra situación jurídica. Entonces, yo creo que el tema va por ahí. Hay que separar el tema de los principios, de la convención, del artículo 12, con lo que yo estoy plenamente de acuerdo, y hay que analizar el Código Civil y la forma como el Código se ha modificado, que finalmente ese es mi punto. Como profesor de Derecho Civil, tengo que comentar lo que el Código Civil regula en la actualidad. Y me parece que la regulación que ahora tenemos no es del todo óptima. Hay muchas falencias. Se piensa que se ha avanzado, pero creo que en el fondo se está dejando en total desprotección, no se está oprimiendo a nadie, más bien creo que lo que siempre se ha querido es salvaguardar y tutelar derechos de este grupo de personas. Bien, frente a lo dicho, yo quisiera plantear algunas ideas muy concretas y luego formular una pregunta. Lo primero es que cuando estamos hablando del debate de la capacidad jurídica, hay que tener presente que estamos hablando de una medida que se aplica de manera mayoritaria a las personas con discapacidad mental. Es decir, ese es el colectivo de personas con discapacidad del que estamos hablando. Lo segundo es que se aplica en la materialización de actos jurídicos, no en la materialización de actos para la vida diaria. Lo tercero que diría también es que en relación con esta pregunta de si acaso el apoyo con representación no es un curador, no voy a entrar a dar detalles acerca de, o no me voy a explayar, digamos, pero sí quisiera decir que el apoyo con representación es un apoyo a quien la persona con discapacidad voluntariamente le ha designado la representación. Y creo que eso desde el inicio marca una diferencia muy clara con el curador, que era una persona designada sin que pase de por medio la voluntad de la persona con discapacidad. En relación con lo planteado, entonces, yo haría la siguiente pregunta y es, ¿cómo debemos definir el discernimiento? Porque yo hasta ahora no encuentro una definición clara de qué significa discernir. Discernir, o quién discierne, discierne quien no tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual o de discapacidad psicosocial, discierne quien toma decisiones mayoritariamente correctas, o según qué mayoría, qué tipo de decisiones. Entonces, ¿cómo el derecho tiene plena certeza de que una persona con discapacidad está o no en situación de discernir? Bien, a ver, voy a la definición del colegio que me enseñaron y que luego le leí en libros y en tratados de derecho en la universidad. El discernimiento en un concepto elemental es la facultad que uno tiene de distinguir lo bueno de lo malo. Si yo no puedo distinguir qué es lo bueno de lo malo, entonces evidentemente voy a entrar en una situación de discernimiento. Un niño de 3 años no tiene discernimiento. Eso no significa que sea una persona con discapacidad. El problema está en que me parece que quienes han modificado el código han confundido el concepto de discernimiento con un supuesto de discapacidad. Nada más alejado de la realidad, porque son dos cosas completamente distintas. Entonces, el punto para mí es muy específico. Si yo tengo discernimiento, pues voy a entrar en un supuesto de capacidad de ejercicio de mis derechos sin ningún problema.
Si no tengo discernimiento, yo creo que lo lógico es que el sistema, a través de un conjunto de normas, como las que teníamos hasta antes de septiembre del 2018, deba poner algunos candados, no a efectos de limitar algo que el propio sujeto ni siquiera sabe que tiene, porque no tiene discernimiento, sino a efectos de salvaguardar y tutelar sus derechos. Porque a esa persona que no tiene discernimiento, que no entiende lo que pasa en la realidad, se le puede hacer firmar cualquier cosa y en virtud de esa finalidad de que se le tiene que dar pleno ejercicio de sus derechos, se va a ver obligado a hacer algo que ni siquiera tiene idea de, lo que, de las consecuencias que eso podría originar. Entonces, siempre yo repito esa distinción. El discernimiento no necesariamente significa que entremos a un supuesto de discapacidad. Me queda claro que quienes han modificado el código han confundido el concepto civil y lo que han hecho es agarrar todos los artículos del código que contengan el término discernimiento y confundiéndolo con discapacidad han procedido a modificarlo, a derogarlo. Entonces, creo que ahí el punto es muy concreto. Y eso me lleva a toda la teoría de la validez y de los efectos que un acto jurídico válidamente celebrado puedan originar. Creo que uno de los temas más importantes en este debate es precisamente la definición y el entendimiento del concepto del discernimiento. El discernimiento, clásicamente, y creo que hasta la actualidad, es uno de los elementos en una manifestación de voluntad plena. Entiendo, y hay investigaciones y ensayos que hacen referencia a que el discernimiento nada tiene que ver con manifestación de voluntad. Entonces yo me pregunto si yo no puedo distinguir lo bueno de lo malo, eh, entonces entraría en un supuesto en el que prácticamente todos los sujetos de derecho podrían celebrar cualquier cantidad de actos que quisieran y tendrían que asumir las consecuencias de la celebración de esos actos. Recordemos que en nuestro país rige la figura de la libertad de forma, es decir, basta que yo tenga la manifestación de voluntad de algo en un papel o en un audio para que eso pueda generar obligaciones. Yo voy a verme en un supuesto de que se me puede exigir la ejecución de esas prestaciones. Yo le pregunto a la profesora Renata si ella está de acuerdo con que voy a ponerme en un extremo. Las personas que sufren de un grave, gravísimo deterioro mental no entienden lo que ocurre en la realidad, no tienen sentido de lo que está ocurriendo alrededor. Se les permita que los actos que celebran o en una situación de inducción a error o una situación de engaño, o incluso en situaciones, todos los supuestos de vicios de voluntad, que luego esos actos, al generar obligaciones, se les pueda, digamos, exigir el cumplimiento de estas a la persona que lo ha firmado. Porque acá el tema pasa por eso, ¿no? Y la pregunta es muy concreta. Si, en otras palabras, si los locos debe permitírseles firmar contratos o no. Contratos que además recaigan en la esfera de sus intereses, porque pueden vender inmuebles, pueden asumir deudas, pueden reconocer derechos. Y acá no hablo necesariamente de que el notario tenga que participar, porque como decía, la libertad de forma es la regla de nuestro sistema. Es decir, basta el papel para que luego uno pueda iniciar un proceso judicial en ese sentido. Y sumado a esa interrogante, ahora todos los contratos celebrados por menores de 16 años, porque justamente se ha eliminado este supuesto de incapacidad por la falta de discernimiento, son nulos. Entonces, cuando alguien va y ve a un niño en la tienda y compra un caramelo, estamos ahora, gracias a esta modificación del código, frente a contratos nulos. Entonces, esa realidad que antes se cautelaba y que tenía mucha funcionalidad, ¿cómo es que ella lo entiende y qué lectura podría darnos sobre ello? Sobre este último punto, el tema referido a los contratos celebrados por menores de 18 años, no quisiera profundizar demasiado en el debate porque comparto con el profesor Chipana en que esa es una modificación que no debió darse. Aparentemente el legislador puso control buscar y reemplazó en todas las normas en las que aparecía la palabra discernimiento o incapacidad, y entonces es una norma que no debió darse, pero creo que no debemos perder de vista que esa norma no tiene que ver con discapacidad mental. Es un error, habría que modificarlo, los niños y niñas deberían poder celebrar contratos para la vida diaria,
pero en nada impacta el debate acerca del ejercicio de capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental. Lo segundo que yo diría es que, y cuando yo he conversado con magistrados y magistradas, ellos también estaban muy preocupados por la definición de discernimiento. Esta idea de decir que se diferencia entre el bien y el mal suena bien, pero yo preguntaría, según el bien y mal de quién. Es decir, cuando hablamos de que discierne el que distingue el bien del mal, ¿hablamos de una noción social de bien y mal que tiene que ser plenamente compartida por todos? Porque si es así, yo no estoy de acuerdo con la noción de discernimiento. Lo que para mí está bien o está mal, no necesariamente es lo que está bien o está mal para el resto de personas. Es decir, ¿qué está bien? ¿Está bien que yo, por ejemplo, le regale mi patrimonio a la iglesia? A mí no me parece que eso esté bien. Sin embargo, hay personas a las que le parece que está bien y es un acto jurídico válido si lo realiza una persona no rotulada como persona sin discernimiento. Con lo que yo estoy de acuerdo es con que cuando hablamos de la materialización de un acto jurídico, uno de los elementos es la voluntad. Y esa voluntad no debemos asumirla como que se puede configurar siempre en cuestión de segundos. Las personas no tomamos decisiones en cuestión de segundos. Y quizás lo que tenemos que empezar a hacer es repensar las formas a través de las cuales se manifiesta esa voluntad. ¿Por qué se asume en el derecho que si yo digo hoy sí, automáticamente no me puedo desdecir? Cuando podrían haber muchas razones detrás que no tienen que ver con una situación de discapacidad que me hayan llevado a decir que sí, cuando en realidad yo no estaba segura, no estaba suficientemente informada o no conocía las consecuencias de esos actos. Como de hecho le ocurre a muchísima gente en este país que no está familiarizada con las normas. Lo que yo creo que plantea la reforma como uno de los grandes retos en el derecho civil es dejar de centrar el problema en el discernimiento y pasar a centrar el problema en cuándo se configura una voluntad válida para el derecho. ¿Todas las voluntades son válidas o no? Y esto es particularmente importante porque el artículo 12 de la Convención de Personas con Discapacidad y también nuestro Código Civil establece ahora la medida de la salvaguarda, justamente como una medida de corte paternalista, en el cual si yo noto que la persona con discapacidad no ha hecho esa adecuada ponderación de la realidad para saber qué le conviene más, que no necesariamente significa que yo estoy de acuerdo con la decisión, sino verificar que la persona ha valorado la realidad y ha tomado una decisión a partir de esa valoración. Si yo como sujeto que va a materializar el acto, notario o un privado, verifico que eso no se está dando, ese acto jurídico no debería celebrarse. Alguien va a decir, bueno, eso es una carga altísima para el sistema. Seguramente, pero es la única forma de que las personas con discapacidad mental se incorporen como plenos sujetos de derecho en esta sociedad. Tenemos que aceptar, y con esto termino, que el derecho siempre ha sido construido favoreciendo a grupos hegemónicos. Hoy en día, las personas con discapacidad mental están pidiendo que el derecho se adapte a ellos. Se adapte brindándoles información accesible, se adapte identificando cuando hay una real situación de vulnerabilidad y se adapte permitiéndoles manifestar una voluntad no en la manera tradicional, automática, de forma libre, que el derecho civil ha establecido.